todavía no se ha iniciado la transición a la democracia porque no se ha restituido ninguna garantía que haya sido violada en el pasado inmediato o mediato. Así que para fracturar hay que perforar. Y para perforar, desde luego, hay que socavar las bases de respaldo del régimen, no ya entre la sociedad, en donde hay una amplísima mayoría que rechaza al régimen y al gobierno, sino entre su propia coalición dominante. Estoy hablando de todo, César, de todos los factores, de todas las instituciones, de todos los actores que le dan respaldo al régimen autoritario, no solo al gobierno del presidente Maduro, al régimen en su conjunto, es decir, al conjunto de reglas de juego y de prácticas informales conforme a las cuales se toman las decisiones que se están tomando hoy. Hasta que no se produzca la fractura, no cambia la trayectoria estratégica del régimen autoritario en ninguna de estas dos direcciones. Veamos. Podría eventualmente producirse una reforma económica, desde luego, pero lo que sí es un poco complicado es pretender que se celebren elecciones libres y competitivas en el marco de un régimen que es autoritario, hegemónico, por decirlo menos. Es decir, el régimen en efecto va a intentar impedirlo. ¿Qué se hace entonces con un personaje como este? Bueno, César, vuelvo al mismo punto. Es decir, ¿qué se hace? Procurar las condiciones en las cuales podría producirse una fractura de la coalición dominante. Si no hay un retiro de respaldos de factores de esa coalición, pues por supuesto Maduro va a seguir allí por algún tiempo más. Así que yo lo que me imagino son negociaciones multinivel con diversos actores de la coalición dominante para retirarle el respaldo a Maduro. Según esto que estás planteando, John, según este punto, ¿cómo se inscribiría lo ocurrido en Oslo? La iniciativa noruega, ¿cómo queda según lo que estás analizando en este momento? Bueno, esa es una iniciativa que busca la negociación teniendo a Maduro como un actor que forma parte de ella. Y yo lo que veo es que en la medida en que Maduro forme parte de la negociación, no va a haber avances sustantivos en el cortísimo plazo. Yo lo que estoy planteando es, si se quiere avanzar más aceleradamente, pues hay que sentarse a negociar con los factores que le dan soporte, que le dan respaldo, que son los centros de gravedad sobre los cuales se sostiene el régimen autoritario. Ahora, esto es muy distinto a negociar con Maduro o con interlocutores que representen a Maduro. Este es el punto de fondo. Repito, en el mundo se han producido no menos de 52 transiciones a la democracia de forma negociada, pero cuando se habla en Venezuela de negociación, la imagen que de pronto salta a la cabeza, la que está en el top of mind, es negociaciones entre gobierno y oposición, y no necesariamente son así. Es decir, no necesariamente esos son los interlocutores de las negociaciones. En buena parte, de hecho la mayoría de esas transiciones negociadas, las negociaciones fueron secretas en primer término, privadísimas, y en segundo término fueron entre, repito, la oposición y factores de la coalición dominante, no el primer mandatario o no representantes del primer mandatario. Repito, esto fue lo que ocurrió en la mayor parte de los casos. De forma tal que si las negociaciones con representantes de Maduro no arrojan resultados, entonces, ¿qué es lo que queda? Negociar con los factores que le dan soporte, que le dan respaldo. Este es el punto de fondo. Por eso insisto, para fracturar hay que perforar y para perforar hay que socavar. Y claro que en esas negociaciones tienen que ser ofrecidas garantías e incentivos para factores de la coalición dominante que todavía pueden darle respaldo al presidente Maduro. ¿Qué tanto puede ayudar o hacer peso el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, que por cierto se acaban de reunir apenas el día de ayer? ¿Qué tanto peso pueden hacer? Bueno, pueden contribuir a crear un clima favorable a la negociación, pero de vuelta, esas negociaciones que son públicas tienen a Nicolás Maduro como un interlocutor válido de la oposición. Y el problema es, si el primer mandatario de un régimen autoritario hegemónico se niega a conceder garantías que en efecto han sido violadas, no hay forma de avanzar que no sea otra que por lo menos explorar negociaciones con quienes le dan respaldo. Entonces, estas
exploraciones internacionales pueden contribuir, en efecto, en la medida en que haya presiones, que existan presiones y amenazas sobre el régimen autoritario, eso puede contribuir. En la medida en que, por ejemplo, se negocie con los socios internacionales del régimen autoritario, eso puede ayudar, desde luego, pero las negociaciones cruciales, las que deberían estarse produciendo en Venezuela, no son con el primer mandatario. Repito, las negociaciones tienen que darse en múltiples niveles y con múltiples actores. No hay un solo escenario de la negociación. Lo que creo que viene en lo sucesivo es que el régimen autoritario sí se va a aproximar a un límite crítico, pero no por un creciente malestar de la sociedad, que en efecto está en marcha desde hace ya varios años, sino fundamentalmente porque no hay cómo satisfacer las demandas de los socios de la coalición dominante, socios nacionales e internacionales. Así que estos flirteos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia lo que comunican es que en efecto hay un intento por parte de Estados Unidos por persuadir a Rusia de que no le conviene seguir apoyando a la coalición dominante en Venezuela, pero los intereses de Rusia son bastante explícitos en Venezuela. Sí. Tendría que producirse un cambio dramático y una oferta sustantiva como para que Rusia cambie de opinión. ¿Cuánto tiempo más puede permanecer Nicolás Maduro en el poder? Bueno, en mi opinión puede durar un tiempo más, César, pero lo crucial, digamos, dado que tenemos dificultades para estimar esto, sí, lo crucial es entender los factores que podrían producir el inicio de algún tipo de transición. Nos han enseñado la idea de que los regímenes autoritarios no gozan de legitimación. No, sí gozan de legitimación. Tienen la legitimación de factores de poder reales. No gozan de legitimación democrática, obviamente, pero sí gozan del respaldo, por tanto, de la legitimación de factores de poder. Así que estos 4 factores son, en primer término, tienen que aumentar el número de socios insatisfechos de la propia coalición dominante. Tiene que aumentar el número de socios insatisfechos de la propia coalición dominante. Segundo, las probabilidades de seguir violando garantías tienen que ser cada vez menores por los costos que suponen esas violaciones. Tercero, tienen que incrementarse los umbrales de movilización. Cuarto, tienen que elevarse los costos de la represión para la coalición dominante. Tienen que ser muy elevados esos costos. Decía Lindsay que cuando estos 4 factores orbitaban de forma simultánea, es decir, se presentaban en escena de forma simultánea, la legitimación del régimen autoritario experimentaba mayores dosis de socavamiento. Pues muy bien, esta es la tarea que tiene planteada la oposición. Si la oposición no se propone en serio socavar, para perforar, para ulteriormente fracturar, lo cual supone bajar los costos de salida de algunos de los actores de esa coalición, estoy suponiendo que todos hemos entendido que lo que he dicho es que Maduro no está dentro de lo que estoy proponiendo, no es un interlocutor para lo que estoy proponiendo. Si se ofrecen garantías, incentivos concretos, atractivos para factores de la coalición dominante, bueno, el proceso de socavamiento va a seguir su curso, porque las condiciones para que el régimen autoritario llegue a un límite crítico, a una situación que comprometa seriamente su supervivencia, están planteadas, pero desde luego sí, urge, en términos del tiempo, urge producir un desenlace en la situación venezolana, que es tremendamente dramática.